buenos días. Bueno, vamos a entrar en el módulo de ginecología y obstetricia. El objeto de hacer ultrasonografía ginecológica y obstétrica en ultrasonografía crítica, por supuesto que no se trata de reemplazar al ecografista, que en estos casos es indispensable, sino en el paciente crítico, al cual le hacemos un protocolo RUSH, un protocolo FAST, el agregar la valoración ginecológica y a veces obstétricas nos da mucha información en el agudo que después deberá ser confirmada o reevaluada por el médico que hace diagnóstico por imágenes. Entonces, vamos a dividir en dos, vamos a empezar con la patología principalmente ginecológica. Entonces, cuando vamos a hacer la valoración del paciente desde el área ginecológica, tenemos dos formas de acceder para hacer la visualización del útero y los ovarios. Una que es parte de lo que ya conocemos como protocolo RUSH o protocolo FAST, en el cual utilizamos el traductor curvo con una frecuencia entre 3 y 5 MHz, intentando valorar patología ginecológica por la visualización principalmente del útero y los ovarios. En forma infrecuente podemos llegar a ver las trompas. Esta ecografía es bastante habitual que la hagamos como parte del protocolo, de los protocolos de abdomen, y que sea parte de una ecografía abdominal. Por otro lado, tenemos la visualización por vía transvaginal. A esto sí, realmente no estamos habituados. No es frecuente tener un traductor transvaginal dentro de las áreas críticas, sin embargo vamos a ver que es bastante útil. Acá vamos a tratar de entender, por lo menos, la formación tridimensional de la imagen, la cual está desarrollada por un traductor curvo también, pero mucho más chiquito, que tiene entre 3 y 8 MHz. En cuanto a las utilidades, la vía transabdominal tiene una vista de tipo panorámica. Si nosotros queremos ver lesiones muy grandes en la región ginecológica, el transvaginal nos va a limitar porque tiene muy poca penetración. La vía transabdominal es no invasiva. Para hacer una buena visualización, ya sea del útero, de las trompas o de los ovarios, requiere que haya distensión vesical. Como ustedes saben, el líquido facilita la entrada del ultrasonido y mejora mucho la imagen, por lo cual vamos a requerir que la vejiga esté llena para visualizar lo que está inmediatamente atrás, que es el útero. Por vía transabdominal, habitualmente estructuras muy chiquitas no las vamos a ver, imagen quísticas chiquitas o, por ejemplo, embarazos menores a 6 semanas son de difícil visualización. La vía transvaginal entonces tiene una visión limitada de la pelvis, solamente vamos a ver estructuras que están bien pegadas al traductor, no las que están alejadas. Es una vía de tipo invasiva. Lo positivo es que no requiere distensión vesical, de hecho se recomienda hacerlo con la vejiga vacía. Pero si vamos a ver estructuras chiquitas, como por ejemplo embarazos precoces, en este momento es muy frecuente o relativamente frecuente ver pacientes críticas en el cual encontramos un embarazo como un hallazgo dentro de la valoración ultrasonográfica general. Los traductores, entonces, el que ya conocido, que es traductor curvo de 3 a 5 MHz, en cambio, por vía transvaginal tenemos muchos más MHz, ya que tenemos que penetrar poco y llegar hasta 8 MHz con una muy buena visualización, pero como dijimos, mala penetrancia. Hay que recordar cómo están distribuidos los órganos ginecológicos dentro del abdomen. Entonces, si vamos a ingresar por el abdomen, vamos a ver que primero vamos a encontrar a la vejiga, que vamos a intentar que esté llena. ¿Para qué? Para que haga una represión de parte del intestino y nos quede piel, vejiga, y justamente por atrás vamos a encontrar el útero. El útero puede estar en su forma más frecuente, que es en anteroflexión, o sea, está flexionado hacia adelante. Y ahí generalmente lo vamos a ver bien, pero sí tenemos la posibilidad de que el útero se tire hacia atrás y genere esta forma, por lo cual la ultrasonografía que va a ingresar desde acá le va a costar mucho más verlo porque le va a quedar mucho más alejado y hacia atrás, en lo que se llama retroflexión.
cuanto a la anatomía del útero, sabemos que tenemos de vagina hacia arriba el cérvix uterino, el cuerpo y el fondo uterino. Entonces, por vía transabdominal sabemos que podemos hacer dos tipos de corte, un corte de tipo longitudinal, donde vamos a ver el útero en su totalidad, pero en una feta solamente. Entonces, esta es la imagen del dibujo y así lo vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es la vejiga, que nos va a ayudar a que no haya intestino acá. Si la vejiga está represionada, puedo tener una porción de intestino acá y que nos dificulte ver el útero, y lo que encontramos justamente atrás de la vejiga es el útero, que lo vamos a ver así. Si está en anteroflexión, si está en retroflexión, lo podemos ver diferente. Corte longitudinal. Esta es la misma imagen, vejiga, lo que está pegado al traductor, y atrás en anteroflexión encontramos al útero, con la diferencia de que acá visualizábamos en el medio esta imagen hiperecogénica bien finita, que es el endometrio. En este caso es un endometrio mucho más grueso, con una patología ginecológica en una paciente crítica. Si giramos el traductor 90 grados, nuevamente vamos a tener la vejiga adelante, no totalmente distendida, y vamos a hacer cortes transversales del útero, el cual lo vamos a ver así. Es en la zona del cuerpo, con el endometrio, en este caso, bastante fino, en un corte de tipo transversal. Con la visualización longitudinal y por vía transabdominal, en el corte longitudinal, si lo giramos hacia la derecha o si hacemos una movilización de la cola del traductor a la derecha o a la izquierda, vamos a intentar encontrar esto, que son estas imágenes ovoideas que están del lado derecho el ovario derecho y del lado izquierdo el ovario izquierdo, intentando encontrar estas estructuras, que fíjense que se ven, pero realmente no podemos hacer una buena valoración. Sí puedo decir que no tiene grandes lesiones, pero no puedo hacer una buena valoración del ovario, que sí lo puedo realizar por vía transvaginal. Entonces, otra vez la vejiga y las imágenes de los ovarios, que acá sí puedo distinguir algunas imágenes foliculares adentro. Otra imagen del ovario. Estas son imágenes que se pueden encontrar, pero no es tan frecuente por vías transabdominales. Y esto es una paciente crítica. Fíjense lo interesante de poder hacer la evaluación ginecológica. Estoy con una vía longitudinal donde encuentro la vejiga adelante, el ovario acá, y alrededor del ovario está lleno de líquido. Esto es líquido en el fondo del saco de Douglas en un abdomen agudo. Vamos a la vía transvaginal. Para entenderlo, nosotros vamos a tener un traductor, que es este traductor, que también es curvo en la punta, ¿sí? O sea, es un traductor curvo, pero chiquitito, que tiene la capacidad de penetrar, ya sea en la vagina, para hacer una vía transvaginal, o en el recto para ver una próstata, por ejemplo, en el paciente masculino. Entonces, estos traductores, al igual que todos, tienen una muesca, ¿sí? Que uno la tiene que ubicar e intentar colocarlo con la muesca mirando hacia acá, o sea, hacia anterior. Si yo entro como si fuese una pistola, habitualmente la muesca está de este lado, ¿sí? Y esa muesca va a determinar hacia el lado que voy a tener el útero. Hacia el lado que voy a tener el útero con la muesca para acá. Tenemos algunas contraindicaciones absolutas, que estos son muy importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Como la edad del paciente. Si es pediátrica tenemos una contraindicación absoluta para hacer transvaginal, la ruptura de membranas y la placenta previa con sangrado. Si sabemos que hay alguna de estas patologías, no debemos hacer las vías transvaginales. Y las relativas son las negativas del paciente. Entonces, acá tengo el traductor curvo, que va a tener la muesca de este lado, ¿sí? Por lo cual, si la muesca está acá y el útero está hacia allá, sabemos que este útero está en anteroflexión. Vamos otra vez hacia atrás, ¿sí? Acá está la muesca, va a estar mirando el útero hacia allá, quiere decir que el útero está dispuesto hacia adelante. Esto es anterior y esto es posterior.
En cambio, si yo ingreso con el traductor transvaginal, me encuentro esta imagen donde acá está la muesca, de este lado, pero el útero lo veo hacia allá, voy a decir que está en retroversoflexión. En retroflexión está tirado hacia posterior. ¿Qué quiere decir? Acá está el abdomen, acá es anterior y acá es posterior. Otra vez la misma imagen donde puedo valorar el endometrio. La misma imagen en una paciente con el útero en retroflexión y una imagen metálica de un dispositivo intrauterino. Me mejora mucho la imagen el traductor transvaginal porque con muchos megahertz puedo generar imágenes del ovario como esta, donde acá sí realmente certifico el ovario y veo imágenes foliculares adentro, o esta, con múltiples imágenes foliculares adentro. Y esta, por ejemplo, con una imagen folicular bastante más grande, que si pasa los 2 centímetros puedo decir que es un quiste de ovario. Esto es sumamente importante para el diagnóstico de patología aguda ginecológica. Otro ovario con múltiples imágenes foliculares, en lo que probablemente se trate de un ovario multiquístico. Vamos a algunas patologías en ultrasonografía crítica ginecológica. Estamos por vía transvaginal, vamos hacia el lado derecho, o sea, ya vimos el útero, vamos hacia el lado derecho y encontramos esta estructura en el lugar donde tiene que estar el ovario, ¿sí? Si bien lo ideal es certificar dónde está el ovario, si yo cuento esta estructura quística, la mido tiene más de 2 centímetros y seguro que lo tiene, y encima veo que adentro es heterogénea, tengo que pensar que esto es un quiste de ovario y que no es un quiste simple, sino que es un quiste heterogéneo que probablemente haya sangrado. Quiste ovárico. Y si encuentro esto, probablemente haya sangrado. Esto es un quiste hemorrágico. Si la paciente está yocada, con abdomen agudo, probablemente esta sea la causa del abdomen agudo. Tengo que ir a buscar líquido libre, probablemente este quiste haya sangrado hacia el peritoneo. Otras imágenes, ¿sí?, quísticas, donde ya no distingo un ovario. Yo supongo que esto está pegado al ovario, pero el ovario quedó perdido en alguna de las paredes, ¿sí? Y uno sospecha que este quiste está asociado al ovario, si bien no lo puede certificar. Otra imagen en la zona del ovario, quística, con múltiples tabicaciones internas, donde aparentemente tiene mucha más evolución, puede ser un quiste hemorrágico evolucionado. Las trompas habitualmente no se suelen ver en ninguna imagen ecográfica, ni transabdominal, ni ginecológica, pero en algunos casos si hay inflamación, como en este caso lo puedo ver. Se ve el ovario con múltiples imágenes foliculares y veo una estructura tubular pegada. Esto no puede ser otra cosa que la trompa. Siempre que veo la trompa del ovario, voy a pensar que es patológico, que hay alguna inflamación o infección, salpingitis, pero es patológico ver las trompas del ovario. Y si lo empiezo a seguir, puedo encontrar estas imágenes, donde veo una imagen que ya parece quística, pero si la sigo veo que es tubular, que tiene contenido en su interior. Acá la veo otra vez. Veo el lugar donde está tabicada. Y vamos a unos casos donde vemos que valorar la paciente desde el punto de vista ginecológico y por vía transvaginal nos ayuda mucho al diagnóstico. Esta es una paciente de 32 años que ingresa por dolor abdominal, se hace la valoración quirúrgica, se descarta patología quirúrgica, se hace un FAST por vía transabdominal que resulta normal. Y como la paciente seguía refiriendo dolor, se decide hacer una valoración por vía transvaginal. Encontramos una imagen uterina y una imagen ovárica. Vemos el ovario, ¿sí?, donde se lo puede medir, no da demasiada patología, y vamos al otro lado y encontramos esto. Del lado izquierdo, un ovario con imágenes foliculares, pero tiene esta imagen pegada al ovario, que probablemente sea un folículo que fue creciendo
tiene más de 2 centímetros, por lo cual sospechamos que es un quiste de ovario. Esto es bastante frecuente en una paciente que está absolutamente sana, pero bueno, en el contexto de dolor abdominal lo jerarquizamos. Esperamos, la dejamos internada y a la noche desarrolla hipotensión y shock. Y por la misma vía, por la vía transvaginal, vamos a valorar el útero otra vez. Entonces, traductor transvaginal, esta es la muesca, el útero está en anteroflexión, está tirado hacia anterior, y lo que vamos a ver alrededor del útero es un poquito de líquido libre. Esto fue un hemoperitoneo, la paciente se chocó, tuvo que ser operada de urgencia. Entonces, por las características del traductor transvaginal, porque tiene más megahertz, por dónde lo podemos ubicar, rápidamente podemos hacer diagnóstico de patología ginecológica o rápidamente podemos hacer diagnóstico de esto, de líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Esto hay que valorarlo en el contexto de la paciente. Hay pacientes que en un periodo ovulatorio pueden tener algo de líquido libre en el Douglas y es normal. En este caso se le jerarquizó, la paciente estaba sangrando activamente cuando se operó. Vamos a hacer una valoración rápida de patología obstétrica por ultrasonografía crítica. Lejos estamos con esta charla de querer hacer ecografía obstétrica, que yo les diría que dentro de diagnóstico por imágenes y dentro de la ecografía es la más compleja por la cantidad de patologías que se pueden diagnosticar y porque es el método de referencia para hacer diagnóstico. Si uno tiene una patología pulmonar o abdominal, tiene la opción de hacer estudios más complejos como una tomografía o una resonancia para terminar de hacer diagnóstico definitivo. Sin embargo, en patología obstétrica, la ultrasonografía es el método gold estándar. O sea, no hay otro método por el cual yo pueda terminar de confirmar algo. Lo tengo que confirmar solamente por ecografía. Por lo cual el objeto de esta charla no es claramente hacer eso, sino uno poder hacer diagnóstico rápido de que una paciente está embarazada, que nos pasa cada vez más frecuentemente, no porque vayamos a hacer ecografía obstétrica, sino porque en el contexto de la valoración abdominal vamos a ver gineco y nos encontramos que la paciente está embarazada. Y cuando la paciente sabemos que está embarazada, poder hacer un diagnóstico rápido de alguna complicación. Entonces, ¿a qué apuntamos? A esto, que cuando utilizamos la vía transabdominal, cuando vamos a buscar el fondo de saco de Douglas, quizás encontramos un útero raro, complejo, y encontramos esta estructura. Esto es un saco gestacional con la presencia de esta imagen redondeada, hipoecoica en su interior e hiperecogénica en los bordes, que es el saco vitelino. Y esto nos hace sospechar que es una paciente que está embarazada. Si encontramos el embrión adentro, bueno, ya no hay más dudas. Entonces, objetivo principal, hacer diagnóstico rápido de embarazo en pacientes críticas. Y segundo punto, si encontramos que el paciente está embarazada, poder hacer algunas imágenes para ayudar al obstetra en la patología aguda. Entonces, estas son las imágenes, ¿sí? Estas son las deciduas, vemos el útero, las deciduas, y este es el saco gestacional, y adentro encontramos el saco vitelino. Con esta imagen sabemos que la paciente está cursando un embarazo. También lo podemos encontrar con esto, por ejemplo, patología traumática en una paciente politraumatizada, que en la valoración por Rush, por paciente chocada, encontramos esto, dos estructuras, ¿sí? Hipoecoicas, que inicialmente no sabíamos cómo interpretarlas. Cuando lo empezamos a ver, encontramos dos estructuras que son dos sacos embrionarios, ¿sí? Con embrión en las dos, ¿sí? Un embarazo gemelar.
Por vía transvaginal, en los casos que lo utilicemos, que van a ser realmente muy pocos, la visualización del obstétrica realmente es mucho mejor. Como dijimos antes, traductor curvo, con la muesca hacia adelante, el útero se va a ver hacia la muesca si está en anteroflexión, ¿sí? Lo vamos a ver así. Realmente cuando el útero está ocupado y tiene un saco gestacional, se puede movilizar y no necesariamente está en anteroflexión, puede quedarse en retroflexión hacia atrás, quedar acá, o puede quedar en el medio, ¿sí? Solamente por el peso. Entonces en obstetricia podemos ver cosas del primer trimestre, donde lo único que nos va a interesar es que el saco gestacional tenga un embrión adentro, ¿sí? Y en algunos casos podemos ver solamente con ecografía bidimensional que hay movimiento cardíaco. Eso nos da podemos confirmar la viabilidad de ese embrión. Y esto es una información sumamente importante cuando una paciente está embarazada y tiene un evento agudo, traumático o no traumático. El hecho de saber que el embrión sobrevive es muy importante para la obstetricia crítica. Ya en segundo trimestre es más fácil la visualización porque tiene una estructura más fácil de identificar, donde vamos a encontrar todo el líquido amniótico y el embrión o el feto adentro. Y podemos ver estructuras, ¿sí? En algunos casos el cráneo, ¿sí? Y acá podemos ver el cerebro. Fíjense, esta estructura, como cuando hacemos dúplex transcraneal, esta estructura en forma de mariposa, que es el tronco del cerebro. Podemos valorar el tamaño, ¿sí? Si bien no es algo que realmente nos interese saber si el feto está con crecimiento normal o no, pero uno puede hacer una valoración rápida del abdomen, del cráneo, para saber con cuántas semanas de embarazo cuenta, ¿sí? A través de la valoración del cráneo, del abdomen y del fémur podemos estimar más o menos cuántas semanas de embarazo. Pero no es algo realmente que sea estrictamente de la persona que hace ultrasonografía crítica. Esto realmente hay que dejárselo al médico de imágenes, pero nos pasa muchas veces que no hay nadie que lo pueda hacer, o pueden pasar días sin que nadie lo haga, y uno puede estimar más o menos la cantidad de semanas que tiene el embrión o el feto, ¿sí? Podemos ver algunas estructuras, podemos ver el corazón. Tema importante, podemos ver la placenta y la ubicación de la placenta. Esto es muy útil en la obstetricia crítica, le sirve al obstetra saber la ubicación de la placenta para determinar conductas a seguir en la obstetricia crítica. Por ejemplo, no es lo mismo tener una placenta anterior, como en la imagen anterior, que una placenta posterior, ¿sí? Y no es lo mismo una placenta bien insertada que una placenta con un hematoma que se está desprendiendo, ¿sí? Otra imagen de una placenta lateral. Si bien, y como dijimos antes, con esta charla no intentamos hacer ecografía obstétrica, sino point of care ultrasound, buscar responder preguntas en una paciente con una patología aguda que encontramos un embarazo o que sabemos que está embarazada y cursa una patología aguda. Saber cosas muy simples como, por ejemplo, ¿vive o no vive ese embarazo? ¿Sí? Lo podemos hacer rápidamente. Menos aún va a ser patrón del que hace ultrasonografía crítica hacer Doppler obstétrico. El Doppler obstétrico se utiliza para determinar el flujo que hay desde la arteria uterina, desde la arteria umbilical y desde la arteria cerebral media del feto. ¿Cuál es el objeto? Como sabemos siempre en Doppler, ¿sí? Buscar patrones de Doppler que me hagan pensar que puede haber hipoperfusión. Y esto es exactamente igual de lo que venimos viendo, por ejemplo, antes en el cerebro. Nosotros sabemos que el útero que está cursando un embarazo, la arteria uterina y la arteria cerebral media tienen que tener patrones de baja resistencia, ¿sí? Patrones de baja resistencia tienen que tener una sístole y una muy buena diástole. ¿Por qué? Porque se están irrigando tanto en sístole como en diástole.
Y eso debe ser la normalidad. Entonces, esto es una resistencia baja, como vimos antes, ¿sí? Donde hay una sístole y una diástole. Si yo hago el índice de pulsatilidad de este patrón, probablemente me dé bajo. O hago el índice de resistencia de este patrón, que es sístole menos diástole dividido sístole, me dé bajo. Y a eso voy a buscar. Lo voy a buscar en la arteria uterina, lo voy a buscar en la arteria umbilical y lo voy a buscar en la arteria cerebral media del feto. Si pasa algo y hay algún sufrimiento fetal, probablemente empiece a encontrar patrones de alta resistencia como esto. La pérdida de diástole en cualquiera de los tres me obliga a pensar que puede haber algún sufrimiento. Y si aparece esto, realmente estoy muy preocupado porque sé que no hay flujo en diástole, ¿sí? Y tengo que activar el sistema de alarma, ¿sí? En estos casos, sí realmente conviene que un médico especialista en últimas imágenes termine de confirmar que estas imágenes son reales, porque con estos patrones se determina, por ejemplo, una interrupción de un embarazo porque se sospecha de sufrimiento fetal, ¿sí? Pero uno lo puede hacer y sospecharlo por lo menos para activar el sistema de emergencia y saber que estamos ante la presencia de un sufrimiento fetal. Bueno, mucho más si encontramos esto, que es flujo reverberante, donde no me quedan dudas, y que esa arteria uterina, esa arteria umbilical o esa cerebral media tiene flujo reverberante por el cual el feto no está recibiendo sangre en diástole y tengo que activar el sistema de emergencia. Entonces la arteria uterina la voy a encontrar buscándola desde abajo, de esta forma como encontramos acá. Y lo que voy a encontrar, ¿sí?, es la arteria ilíaca y el cruce de la arteria uterina, ¿sí? La arteria ilíaca va a tener un patrón de alta resistencia, como si fuese una pierna, ¿sí? La arteria uterina, que no cursa un embarazo, puede también tener un patrón de alta resistencia, ¿sí? Pero la arteria uterina, en el transcurso de un embarazo, como necesita de un cambio en la morfología, se transforma en baja resistencia. Entonces, si yo voy a la ilíaca, que es esta de acá, voy a tener este patrón como si fuese en una pierna, alta resistencia, como si fuese una arteria muscular. En la arteria uterina, que está cursando un embarazo, como esta de acá, voy a encontrar este patrón. Yo ya miro el patrón y no necesito empezar a hacer índice de pulsatilidad o resistencia, porque yo sé que la resistencia de esta arteria uterina es baja. Siempre es muy importante, cuando hablamos en Doppler, de hacer angulación, de avisarle al aparato cómo está la arteria, ¿sí? Y sabemos que si el ángulo es mayor a 60 grados, las mediciones no son útiles, ¿sí? Pueden confundir más de lo que aportan. Fíjense acá, tengo un ángulo de 70 grados y yo ya sé que esto no va a servir porque esto está discurriendo así, yo estoy entrando muy cerca de los 90 grados, ¿sí? Si bien obviamente me va a servir el patrón yo sé que acá no hay ni alta ni baja resistencia, pero la valoración de la sístole, de la diástole, de la media no me va a ser útil. Esto es una arteria uterina de alta resistencia porque no tiene embarazo. Y esto es normal en una paciente que no está embarazada, porque no necesita el útero, ¿sí?, en forma de su músculo, no necesita en forma permanente flujo. Así que este patrón de alta resistencia, casi sin diástole, es un patrón normal en el útero sin embarazo. Ahora, en el primer trimestre ya tengo que tener diástole, y el segundo y tercer trimestre, fíjense, el tercer trimestre, este es el patrón normal. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una paciente embarazada, que ya está en el tercer trimestre, curso una patología aguda, tengo que buscar la uterina, y si encuentro este patrón digo que es normal. Ahora, si encuentro este patrón en el tercer trimestre, sé que es anormal, ¿sí? Y si encuentro este patrón en cualquier trimestre, sé que es anormal, ¿sí? Y que tengo que activar el sistema de emergencia para buscar al obstetra, para buscar al médico especialista en diagnóstico por imágenes, para que desarrolle, que haga una imagen ecográfica y confirme que este patrón está en una paciente embarazada. La arteria umbilical es exactamente lo mismo, ¿sí? La arteria umbilical es el lugar por donde va a transcurrir todo el sistema nutricional del embrión y el feto, por lo cual los patrones tienen que ser de muy baja resistencia, ¿sí? Y cuando yo pienso en arteria umbilical, pienso en esto, pienso en esta morfología de baja resistencia.
¿sí? Índice de resistencia y pulsatilidad acá seguro que son bajos, seguro que son menores a 1. Entonces voy a la arteria umbilical, busco y tengo que encontrar estos patrones. Si encuentro estos patrones en la arteria umbilical, seguro que estoy ante un sufrimiento fetal, activo el sistema de emergencia, busco a alguien que pueda hacer un estudio y confirme si esto que obliga a la culminación del embarazo, porque este paciente no va a sobrevivir mucho tiempo. ¿Sí? Esto es una emergencia obstétrica. Nosotros hacemos una valoración rápida dentro del protocolo de urgencia ultrasonográfico. No vamos a informar que esto es un sufrimiento fetal. Lo que vamos a decir es que encontramos alta resistencia en la arteria umbilical y activamos el sistema de emergencia para que el obstetra, el especialista en imágenes obstétricas, confirme este patrón. Muy fácil es encontrar la arteria umbilical, ya que discurre dentro del líquido amniótico. ¿Sí? Si encuentro estos patrones, me quedo bastante tranquilo. Entonces, el primer trimestre puedo encontrar todavía estos patrones, ya en el segundo y tercer trimestre el patrón de la arteria umbilical debe ser de baja resistencia. ¿Qué podemos decir de la arteria cerebral media? Bueno, es un dúplex transcraneal como lo hacemos en un adulto, nada más que es mucho más fácil porque el cráneo del feto es muy fácil de atravesar. Entonces voy a hacer un dúplex que resulta muy sencillo. Tengo la cerebral media al mismo lado y la contralateral, esta roja, esta azul, como ya sabemos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pulsar sobre la arteria cerebral media, la que me guste más. Esta es la de un lado, esta es la del otro. ¿Y qué voy a encontrar acá? Tengo que encontrar baja resistencia. Cuanto más me acerco al tercer trimestre, más baja la resistencia. Entonces tenemos estos patrones que son normales. ¿Sí? En el primer trimestre sí puedo tener estos patrones. Ya en el segundo y tercer trimestre, si no encuentro diástole, pienso que es un patrón patológico y activo el sistema de emergencia obstétrico. Después lo leen con tranquilidad, pero el índice de pulsatilidad de la cerebral media varía de acuerdo a las semanas y se va haciendo más bajo, obviamente. ¿Sí? Ya en la semana de la 36 en adelante, el valor es de 1,5 más menos 5 y de 1,41 más menos 48. ¿Qué quiere decir? Que si encuentro un patrón de 2, siempre es patológico. Siempre es patológico. Este patrón, ¿sí? Con flujo que conserva la diástole, me quedo tranquilo que hay flujo acá. Y vamos a algunas patologías obstétricas. Vuelvo a insistir, nosotros no hacemos ecografía obstétrica. Lo que podemos hacer es, dentro de este screening ultrasonográfico en la paciente obstétrica, podemos, como estamos ahí con el traductor, buscar algunas cosas que puedan obligar a activar el sistema de emergencias. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el primer trimestre? Si encontramos un embarazo, donde encontramos un saco gestacional y una estructura embrionaria adentro, ¿sí? Con toda la pared. Si veo algo de color negro que está fuera del saco gestacional, entre el saco gestacional y el útero, puedo pensar que esto es un hematoma. ¿Sí? El hematoma obliga a la valoración obstétrica urgente. Otra imagen de saco gestacional con un embrión adentro, con un saco vitelino, ¿sí? Y una estructura hipoecoica heterogénea que es un hematoma evolucionado. Otro saco gestacional con otro hematoma alrededor. Otro saco gestacional y un hematoma más grande que el saco gestacional. Otra de las cosas que podemos encontrar, ¿sí? Son los embarazos ectópicos. ¿Sí? Si bien esto es realmente territorio del ecografista que se dedica a ginecología obstetricia, lo podemos encontrar como un hallazgo y tenemos que interpretar ante qué estructura estamos, ante qué estructura nos encontramos. Entonces, los lugares donde puede estar el ectópico pueden ser múltiples, desde el cervix, desde las trompas, donde es más frecuente, en el ovario. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una transvaginal con el útero en anteroflexión. Por acá debería estar el endometrio, no lo veo, pero lo que sí veo es muy bajo, casi en el cervix, esto que es un saco gestacional y
el saco vitelino adentro que me confirma que es un embarazo ectópico de implantación bien baja. Otra cosa que puedo encontrar es en una vía transabdominal, veo la vejiga, veo el útero, pero veo el endometrio, el útero acá no tiene nada, pero cuando hago un corte transversal encuentro esta estructura, es hipoecoica, acá todavía en el saco vitelino, pero tengo que sospechar que puede ser un embarazo ectópico. Esto está ubicado probablemente en la trompa o en el ovario. Bien, recuerden que una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros por las pacientes obstétricas es determinar la viabilidad del embrión o el feto. Entonces, en el primer trimestre podemos, si encontramos una estructura de saco gestacional con un embrión adentro, determinar si ese embrión es viable o no. Una forma muy fácil de darse cuenta es porque uno ve en la bidimensión el movimiento cardíaco. Y si no por Doppler es más sencillo porque uno puede ver el flujo intracardíaco o pulsarlo y ver el latido. Si ante la presencia de color no veo ninguna estructura, puedo estar ante una pérdida de ese embrión, ante un aborto. Otra opción es encontrar esto, donde tengo el útero, ¿sí? A ver si lo distinguimos, tengo el útero, y adentro tengo esta estructura, ¿sí? Que parece un embarazo con un saco gestacional, pero adentro no encuentro nada, ni saco vitelino ni embrión, ¿sí? Lo que se llama saco anembrionado. Nada de esto yo puedo hacer diagnóstico ni certificarlo, yo puedo activar el sistema de emergencia, decir lo que encontré y nada más, y buscar al especialista que nos puede, digamos, confirmar el diagnóstico. Cuando nos pasa habitualmente que tenemos patología gineco-obstétrica aguda en pacientes que han abortado, ya conocemos la evolución de estos pacientes con sepsis severa, con Mondor, etc. Es muy importante en el agudo saber si el útero después de ese aborto se hizo en forma completa e incompleta, porque esto determina que yo tenga que hacer un tratamiento quirúrgico, no. Entonces, por ejemplo, en una paciente que sabemos que cursó un aborto provocado, y encontramos una ecografía transvaginal donde encuentro el endometrio bien finito, puedo confirmar o sospechar que el aborto fue completo y me quedo tranquilo que acá no está el foco de infección. ¿Sí? Si el endometrio está muy ensanchado y encima el Doppler es positivo, hay estructuras adentro, puedo pensar que este útero, ¿sí? Este endometrio, cursó un aborto y que el aborto fue incompleto, quedaron estructuras adentro y esto requiere un tratamiento quirúrgico porque este es el foco infeccioso. En el segundo y tercer trimestre, cosas que podemos aportar, si es la ubicación de la placenta. Nos interesa mucho saber la ubicación de la placenta, ya que si la placenta está previa, está ubicada cerca del cervix, esto puede complicar, digamos, la evolución del embarazo y determinar conducta, como por ejemplo el tratamiento de cesárea de urgencia y no esperar el parto. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de ubicar la placenta, ubicar la ubicación y saber si está cerca del cervix. ¿Sí? Esto es una imagen ya de resonancia, ¿no? Que ya se utiliza, pero tenemos el embarazo, el cervix y fíjese dónde está ubicada la placenta. Esto tenemos que tratar de verlo por ultrasonografía. Bueno, el resto de las patologías ya menos frecuentes, ¿sí? Estructuras heterogéneas que se encuentran dentro del útero, como la mola, ¿sí? Mucho más difícil de evaluar cuando uno ve la placenta. Por Doppler puede encontrar un aumento del flujo y sospechar un acretismo, pero esto realmente ya es patología que es patrimonio del especialista en imágenes obstétricas. Bueno, como vimos antes, en cuanto a la patología obstétrica que podemos encontrar por el Doppler del color, lo más importante es tratar de buscar, ya sea en arteria umbilical, en arteria uterina
o en la arteria cerebral media del feto, tratar de buscar estos patrones. ¿Sí? Si encuentro flujo reverberante en cualquiera de las tres, más si es segundo o tercer trimestre, activo el sistema de alarma porque esto se trata probablemente de un sufrimiento fetal. Las arterias umbilicales igual, hay muchos índices para hacer, de resistencia, pulsatilidad, relaciones entre las umbilicales y la cerebral media. Realmente nosotros lo que intentamos o lo que promovemos es intentar encontrar el patrón de reverberancia en cualquiera de las tres y activar el sistema de emergencia. En transgeneral exactamente igual, estos patrones me dejan muy tranquilo de que hay baja resistencia y que hay buena perfusión cerebral. ¿Sí? Estos patrones, más allá que nosotros no somos imagenólogos, no somos ecografistas obstétricos, estos patrones tienen una especificidad de sensibilidad de sufrimiento muy alta y muy probablemente si uno hace mediciones puntuales den totalmente diferente, pero ver este patrón en un embarazo en un tercer trimestre es patológico y requiere de una conducta inmediata. Bueno, la patología ginecológica obstétrica no es más que una patología dentro del área crítica y requiere conocer las estructuras anatómicas y las patologías más frecuentes para tomar decisiones rápidas. Dan mucha información. Cuando los lugares son de menor complejidad, el hecho de poder hacer una imagen ginecológica obstétrica es fundamental para el cirujano, para el obstetra, para el ginecólogo, porque puede con esa sola imagen tomar conductas muy rápidas. Siempre queremos tener un cardiólogo de guardia a las 24 horas que haga ecocardiografía, siempre queremos tener un imagenólogo a las 24 horas que nos haga todas las ecografías. Sin embargo, es muy poco frecuente. Y cuando la estructura de salud es más chiquita, más útil es que un médico que está a las 24 horas de guardia pueda hacer imágenes como estas que vimos recién, que no suplen al especialista en imágenes obstétricas, que es sumamente difícil de hacer, pero sí nos deja tomar conductas rápidas que pueden cambiar el curso de la enfermedad. Muchas gracias.